tanto por defectos de motivación interna y de justificación interna, ya le vendría nula, por ser arbitrario. Sin embargo, siempre en el aspecto solo fáctico, vamos a referirme al segundo considerando. La sentencia dice: la Fiscalía no ha podido probar que dentro de las funciones o atribuciones asignadas al imputado en su condición de servidor público contratado como técnico se le haya confiado la posesión inmediata o mediata del vehículo. Es decir, construye como un hecho probado el hecho que la Fiscalía no haya podido, dice, probar. Cuando lo que diga el fiscal, la función del fiscal no puede ser sometido a un hecho de probanza o no, sino la postulación del Ministerio Público, el hecho que postula el Ministerio Público. Por tanto, solamente esa construcción de esta primera premisa que la Fiscalía no ha podido probar, por sí, se cae también por defectos de motivación. Pero no lo vamos a analizar en esos aspectos. Queremos poner énfasis respecto a este considerando en otro extremo que es pilar en nuestra argumentación. Y volvemos a repetir que no basta con una motivación suficiente, concreta y específica. Hoy la exigencia motivacional es mayor, se exige una motivación completa y exhaustiva de la actividad probatoria. Y lo que estamos pidiendo o exigiendo no solamente es constitucional, está en el Código Procesal Penal, en el artículo 394, cuando se analiza el contenido de la sentencia o requisitos de la sentencia, se precisa que esta debe contener una motivación clara, lógica y completa. ¿De qué? De cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas. Así dice nuestra ley procesal de carácter penal. En este segundo considerando, no solamente que tiene defectos de motivación de carácter general, sino también, entre otros vicios de la motivación, de la valoración de la prueba, vamos a referirnos a uno de ellos, a lo que se conoce como la falacia descriptiva de la justificación de los hechos. En este segundo considerando, lo que hace el juez es mencionar el oficio número tal, el inventario número tal, el informe número tal, sin efectuar una adecuada valoración o del peso que le otorga a cada uno de estos medios probatorios y sin realizar un análisis exhaustivo de los medios de prueba. Y le otorga un peso superlativo a la declaración del acusado. Es más, en este considerando precisa el juez que debe contarse, dice, con otras pruebas que permitan afirmar la relación funcional. Sin embargo, concluye que no existen pruebas que complementen la versión cuestionada del acusado y que permitan establecer desde cuándo asumió la relación funcionarial. Pero no efectúa razonamiento alguno, ni operación valorativa alguna para llegar a esa conclusión. Se queda ahí. En el presente caso, el juzgador agota su motivación en la búsqueda de la prueba directa. Busca una prueba directa dentro de su hipótesis para demostrar o no la existencia de relación funcional. Pero ¿será suficiente con la prueba directa? ¿Por qué razones no hizo uso de la prueba indiciaria? Que, como bien sabemos, los hechos objeto de prueba de un proceso penal no necesariamente pueden ser comprobados mediante elementos probatorios directos, sino como en el presente caso, por circunstancias fácticas que aún indirectamente pueden determinar la existencia o no de los hechos. Pero no entendemos las razones, en el presente caso, por qué el juzgador no utilizó la prueba por indicios. Si está prevista en nuestra ley procesal de carácter penal, si existen indicios probables, si existen indicios
plurales, convergentes, concordantes, que pudieron haber sido sometidos a las reglas de la lógica de la ciencia o de la experiencia. Sin embargo, lo dejó ahí entonces. Porque existía un hecho base, un inicio inicial, sí. ¿Cuál es ese hecho? Que el vehículo se encontraba fuera del lugar de su centro de trabajo. Se encontraba en una provincia distinta al lugar de su centro de trabajo. Que fue trasladado por el acusado a un lugar distinto del lugar de trabajo. Que ocasionó un accidente de tránsito con subsecuente muerte. Es un indicio probado. Y que se pudo llegar a través de una relación de causalidad, ¿no?, a acreditar la existencia de un hecho. Que quien tenía la tenencia o la posesión y la custodia directa del vehículo era el acusado. ¿Y cómo? A través, primero, del oficio 023-2010, en la que, si bien es cierto, se le hace entrega el vehículo al ingeniero residente, pero también es suscrita por el acusado. ¿Con qué otro indicio? Con el indicio del inventario, que si bien es suscrita por el ingeniero residente, pero también es suscrita por el acusado. ¿Con qué más? Con el informe 01-2012, en la que si bien después el acusado ha negado su firma, pero en ese documento reconoce que él era el conductor de dicho vehículo. Y con su propia declaración, que ha sido valorada por el juzgador, en el sentido que él reconoce haber conducido, no como parte de sus funciones, sino como apoyo, dice, al ingeniero residente. Y además de otros documentos que obran como su licencia de conducir, por ejemplo, ¿no?, que no tendría por qué hacer si es que realmente no conduciría el vehículo. Lo que quiero decir es que pudo haber utilizado la prueba inicial para los efectos de acreditar o no su obsesión del juez, que era la relación funcional. No la utilizó. Y al no utilizar la señora de jueces superiores, vulnera el principio de exhaustividad de la valoración de la prueba, que es una exigencia, que significa valorar y analizar todas y cada una de las razones que fueron aportadas en juicio. Pues no se puede valorar y direccionar la actividad probatoria solamente en función de una de las hipótesis, sino también en las funciones postuladas, en las posturas postuladas o efectuadas por el Ministerio Público, ¿no?, que pudieron haber llevado al convencimiento que el vehículo se encontraba bajo posesión inmediata y directa del acusado. En consecuencia, solamente en el aspecto fáctico es evidente que se vulnera el derecho a la debida motivación de la actividad probatoria efectuada en juicio, más allá de los diversos defectos de motivación que precisamos. Pero en esta parte quiero referirme a la cuestión jurídica. Si con las cuestiones fácticas de esta sentencia absolutoria es evidente que es arbitraria y que por tanto debiera declararse nula, verán ustedes cuando analicemos la cuestión jurídica que esta sentencia absolutoria es ónticamente arbitraria. Veamos. No voy a incidir mayormente en los defectos de motivación interna y externa, aun cuando la incoherencia narrativa también se da en los aspectos jurídicos. Voy a referirme concretamente a estos dos, considerando que he precisado. Y para que quede bien claro, vamos a sintetizar. El primer, considerando qué es lo que pretende el señor juez. Pretende demostrar la relación funcional del acusado con el vehículo. En el segundo dice, no aprobado el Ministerio Público, tampoco es apreciado. Entonces, ¿cuál es la pretensión? ¿Cuál es la parte nuclear de la sentencia absolutoria? Determinar la relación funcional del acusado con el vehículo. Veamos entonces, y sobre la base de esta premisa,
el juez ha construido defectuosamente, ¿no?, su motivación fáctica y probatoria. Primera pregunta: ¿esta premisa normativa de la existencia de la relación funcional tendrá validez respecto a los elementos del tipo penal del peculado de uso? El artículo 388 nos ha establecido cuáles son sus elementos constitutivos. 1, usar o permitir el uso. 2, que los bienes sean de propiedad del Estado o pertenecientes a la administración pública y que se destine a fines ajenos al servicio. Entonces la pregunta está: ¿dónde aparece la exigencia de la relación funcional o de la posesión inmediata que tiene que tener el sujeto activo respecto al vehículo en materia de peculado? ¿Dónde está? En todo caso, el juzgador debió explicar las razones por las cuales para él sí forma parte la exigencia de la relación funcional como un elemento constitutivo del tipo, o de repente en aplicación extensiva del peculado previsto en el artículo 387 del Código Penal. Pero, señores jueces superiores, el juez debe explicar, debe decir por qué su obsesión de determinar la existencia o no de una relación funcional. Siguiente punto: ¿pero esta premisa normativa tendrá una validez doctrinaria? O sea, la pretendida determinación de la existencia de una relación funcional ¿tendrá sustento en la doctrina? Veamos lo que dice. He traído algunos textos. ¿Qué dice el jurista Fidel Rojas Vargas de su libro Delitos contra la Administración Pública, página 537? Dice: el tipo penal no exige necesariamente relación funcional estricta con los vehículos máquinas destinados al Estado. Repito, Fidel Rojas Vargas dice: el tipo no exige necesariamente relación funcional, no exige relación funcional, basta en varios supuestos que se hayan destinados al servicio del ámbito de competencia de los funcionarios o servidores. Ese vehículo estaba dentro de la competencia de las labores que desempeñaba el acusado. Sí, señores jueces, porque ese vehículo estaba destinado a la obra y donde él era servidor de esa obra. Así lo dice Fidel Rojas. Jorge Hugo Álvarez, sobre el mismo tema: el sujeto activo, dice, del hecho ilícito, esta modalidad de peculado de uso, es cualquier funcionario o servidor público. Es cualquiera, pero que sea funcionario o servidor público. Es más, agrega: el tipo no contempla propósito, intención o finalidad del agente, de manera que basta la demostración del uso ajeno del servicio para juzgar debidamente conformada la acción típica. Y esta exigencia, señores jueces superiores, de la relación funcional no tiene amparo, no tiene sustento si analizamos el resto de los supuestos de este tipo penal, en la que inclusive hay una extensión normativa para efectos penales a los contratistas, por ejemplo, o los servidores de estos. Así dice la doctrina. En consecuencia, respecto a este extremo, señores jueces superiores, si no existía uniformidad en la doctrina nacional sobre la exigencia de la relación funcional o de la posesión inmediata o mediata del vehículo, materia de delito, el juzgador debió explicar las razones por las cuales acoge una postura y desdeña otras. Debió decirnos que este señor llamado Fidel Rojas Vargas no tiene autoridad jurídica para emitir una opinión como la que emite, o que este otro autor, Jorge Hugo Álvarez, está desfasado. Pero debió decirnos el juez por qué razones exige y determina sus hechos probados y no probados en relación a una postura doctrinaria que no es uniforme ni mayoritaria. Pero esta premisa normativa, señores jueces superiores, ¿tendrá una validez jurisprudencial?
¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre este extremo? ¿Y saben qué ha dicho, señores jueces? La Corte Suprema ha referido que tampoco es una exigencia del tipo penal la relación funcional. Manuel Abanto, en su libro Delitos contra la Administración Pública, recoge una sentencia recaída en el expediente 019-2002 de diciembre del 2005. Y miren lo que dice al analizar este delito. Debe tenerse en cuenta que el tipo penal no exige la relación funcional con los instrumentos de trabajo, siendo suficientes que se hayan destinados al servicio en el ámbito de competencia de aquel. Aunque se suele pensar que no existiría una relación funcional entre el funcionario y los bienes, ello no es así. Hace otra interpretación. Dice que sí existe relación funcional si es un bien del trabajo y yo, funcionario servidor público, forma parte de esa relación laboral. ¿Qué dice Jim Reate? Jim Reate, en su libro Delitos contra la Administración Pública, recoge dos ejecutorias supremas. Al analizar el término usar, dice, dentro de unas excepciones, dice: en esta primera variante indica que el funcionario servidor público utilice de forma personal el bien de trabajo, no en la relación funcional, sino que ese bien forme parte de la relación laboral en la que efectúo, desempeño mis funciones. Y pone y cita una sentencia, dice: el propio agente público está manejando la camioneta de una institución. Dice, por ejemplo, el propio agente público está manejando la camioneta de una institución pública. La Ejecutoria Suprema, que está en la página 483 de este libro, refiere que conoció el caso de la utilización sin autorización de vehículo incautado con fines oficiales, genera igualmente el delito especulado. Se trata de un efectivo policial que utiliza un bien incautado, ¿no?, y ocasiona un accidente. Y sobre la base de este análisis, la Corte Suprema concluye: en consecuencia se han dado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. En consecuencia, señores jueces superiores, como ustedes podrán apreciar, esta premisa normativa no tiene validez doctrinaria, jurisprudencial, no tiene validez tampoco en la argumentación desarrollada. Señor fiscal, disculpe usted que le interrumpa. No queremos afectar su sagrado derecho de defensa, su posición o a su pretensión. Sin embargo, usted deberá entender de que el tiempo es el principal enemigo de la labor judicial. Teniendo en cuenta de que nosotros tendríamos que darle el mismo tiempo a la defensa para no vulnerar el derecho de igualdad de armas o igualdad de partes, le vamos a agradecer que esta sala quiere recurrir hacia su persona para solicitarle o apelar a su capacidad de síntesis. Esto sin menguar, sin quitarle, como ya hemos indicado, su sagrado derecho a la defensa. Debido al tiempo, ya hemos entendido, usted ha machacado en un tema referido a la relación funcionarial, ha recurrido a la doctrina y todo ello, sobre un punto específico, y hemos entendido claramente cuál es la posición del Ministerio Público. Nuevamente le repito, le vamos a agradecer para apelar, o nosotros apelamos a su capacidad de síntesis para que continúe y termine su intervención. Sí, señores jueces superiores, pero en principio también deben tomar en cuenta que se trata de una sentencia que pone fin a un proceso penal y que, en segundo lugar, se está absolviendo que para nosotros, para el Ministerio Público, constituye un acto de corrupción y que, por tanto, con la seriedad que siempre afrontamos estos casos, el Ministerio Público viene a sostener una pretensión que no es práctica. Es verdad que le corresponde a la defensa el mismo tiempo, pero que sean, señores jueces superiores, en estricta sujeción a los agravios contenidos en la apelación y a los hechos expuestos en este acto por el fiscal suscrito. Con esto solamente concluyo, señor, como ustedes han podido apreciar, ¿no?,
el Ministerio Público ha podido sostener hasta estos momentos claramente la afectación al derecho fundamental a la debida motivación, en el extremo de una defectuosa motivación de la actividad probatoria desplegada en juicio. Por tanto, solicitamos que se declare nula la sentencia absolutoria. Señor abogado, el imputado Fructuoso Liñán Abreu. Muchísimas gracias, señor juez. Muchísimas gracias. Señor abogado, antes tendría que usted, por un tema formal, tendría que usted intervenir o ingresar a esta sala y tiene conocimiento usted con su instituto correspondiente. Así es, señor presidente, y en efecto pido mil disculpas a la sala, señor representante del Ministerio Público. Lo que pasa es que estoy en el post-turno y he tenido que venir de la comisaría al llamado de mi patrocinado. Por el recurso de apelación ya no pude llegar a la oficina donde está mi cinta y donde podría acreditarme. Bien, a la próxima no hay que tomar la precaución del caso. Muchísimas gracias, señor presidente. Lo voy a tener en cuenta. Respecto a los argumentos de la apelación establecidos por el Ministerio Público, voy a especificarlo o voy a plantearlo de la forma más clara y sucinta posible lo siguiente, señor presidente. Si bien es cierto, dentro de un proceso penal se han establecido roles, el rol del Ministerio Público y el rol del Poder Judicial y el rol de la defensa. Nos encontramos ante un hecho en el cual, y lo digo con el mayor respeto, que el Ministerio Público no enfocó el tema de la acusación de una forma correcta en la etapa inicial. ¿A razón de qué, señor presidente? Si bien es cierto, mi patrocinado ha reconocido trabajar en el proyecto de electrificación para el gobierno regional, y él lo ha señalado, y la labor que él ha desarrollado es la de técnico electricista, es decir, en labores propias de conexiones, de instalaciones y de reparaciones dirigidas netamente al tema de electrificación. Dentro de este proyecto de electrificación había un responsable. ¿Y quién era el responsable del proyecto de electrificación? El ingeniero Héctor Humberto González Lozano. Este ingeniero, encargado y responsable del proyecto, es a quien se le asignan los bienes que van a ser utilizados en este proyecto. Es decir, cables, postes de luz, y dentro de ello también la camioneta que era usada para este proyecto. Es decir, había una persona encargada y responsable de la custodia de los bienes porque así le fue asignado. ¿Y quién era esta persona? El ingeniero Héctor Humberto González Lozano. Ahora, el Ministerio Público ha referido que efectivamente mi patrocinado tiene una licencia de conducir y él no lo ha negado. Dice, sí, tengo una licencia de conducir, sé conducir un vehículo. Y efectivamente dentro del proyecto, muchas veces a pedido del ingeniero Héctor Humberto González Lozano, mi patrocinado y algunos compañeros de trabajo han conducido en distintas oportunidades el vehículo. ¿Por qué? Porque ellos se encontraban supeditados al ingeniero Héctor Humberto, quien en cuantiosas oportunidades les ha pedido que ellos conduzcan el vehículo para que puedan realizar alguna actividad. Pero no porque ellos se hayan despachado solos o ellos hayan decidido utilizar el vehículo de forma individual o a libre albedrío, sino bajo la orden del señor Héctor Humberto González Lozano. Y esta orden nunca ha sido de forma documental, simplemente ha sido de forma verbal. Ahora, la Fiscalía postula de que mi patrocinado sería responsable del delito de peculado de uso a razón de que mi patrocinado, como tiene licencia de conducir, había utilizado de manera exprofesa el vehículo para sus actividades personales. Eso es falso, señor presidente. Toda vez de que en el juicio se ha podido demostrar de que mi patrocinado no cogió el vehículo a libre voluntad, sino que el ingeniero Héctor Humberto González Lozano le pide a mi patrocinado que lo
conduzca desde la localidad de Castas hasta la localidad de Piscobamba, a fin de que el ingeniero pueda tomar su vehículo y dirigirse a la ciudad de Lima, donde vivía su familia, y esto aprovechando las fiestas de Navidad. Entonces, quien dispone que mi patrocinado conduzca el vehículo no es el mismo, sino es el encargado del proyecto y encargado del vehículo, Héctor Humberto González Lozano. Entonces, si este hecho ocurrido lo llevamos a la norma, a ver dentro de si este hecho se encuentra inmerso dentro de la norma, vamos a encontrar de que sí. Quien habría cometido el delito, en todo caso, de peculado de uso, por permitir o por autorizar que mi patrocinado conduzca el vehículo, tendría que haber sido el señor Héctor Humberto González Lozano, responsable del proyecto y quien tenía a cargo el uso del vehículo.